Hola, ¿cómo están? Yo soy Carla y hoy en Entre Líneas les voy a platicar sobre el libro La tiranía de las moscas por Elaine Vilar Madruga. Ella es una escritora cubana, poetista y ensayista y es fundadora del proyecto Laboratorio de Escritura Embrujada. Elaine es una mujer que en sus novelas se especializa por el realismo mágico, ficción, terror y fantasía. Y bueno, este libro pues no es de otra cosa que sino de realismo mágico. En este libro nos plasma la historia de tres hermanos que son extraordinarios, Cassandra, Caleb y Calia, que viven bajo el yugo de un padre militar venido a menos, en el que el padre busca retomar el control dentro de su estructura familiar cuando pierde el favor de su padre, un dictador. Vemos cómo es la estructura familiar y cómo esto los puede afectar, porque obviamente estos tres hermanos tienen formas muy curiosas de rebelarse contra el poder que quiere ejercer su padre. Bueno, este libro en lo personal a mí me gustó muchísimo, está cargado de simbolismos. Si han leído antes a la autora, pues ella en todas sus novelas, pues maneja mucho esto, crítica social, pero por medio de la fantasía, que es algo que a mí la verdad me gusta muchísimo y disfruto mucho leyéndolo. Esta, en lo personal, creo que la autora parte de lo que lo personal es político. ¿Qué quiere decir? Bueno, se entiende como que nuestras relaciones familiares, de pareja, nuestras relaciones, no sé, hasta sexuales y emocionales, no están separadas del poder, sino que reproducen las mismas estructuras de desigualdad y violencia y las llevamos hacia la sociedad. También parte de que las reglas, la violencia, la autoridad, todo esto no solo lo hace las instituciones o el Estado, sino que nosotros mismos, dentro de nuestras familias, de nuestros hogares, repetimos estos patrones de violencia y los llevamos a la esfera pública. Por esto este libro es tan interesante, porque podemos ver la dinámica de control de un padre que viene de un padre que es dictador y cómo quiere tener este mismo control de la sociedad dentro de su familia y cómo esto lo llevan ellos hacia afuera, obviamente por todo su contexto, porque es importante recordar que la autora viene de un gobierno autoritario, ella es cubana, entonces ha vivido esto. También ha tenido familiares que han estado en la milicia. Ella nos ha platicado, bueno, tuve el placer de conocerla en una presentación de uno de sus libros y ella nos platica como un poco sobre su historia, sus abuelos, sus tíos y cómo han enfrentado todo esto y también a veces que los medios como que magnifican un poco cómo está la situación en Cuba y a veces no es tan como la plasman en la televisión o en algunos medios de comunicación. Bueno, para hablar un poquito más del libro, el libro refleja la violencia en la familia como un aparato de control y cómo el miedo es una herencia que va pasando de generación en generación y obviamente esta estructura se va repitiendo. Empezando por el abuelo Bigotes. El abuelo Bigotes es un personaje que si bien no sale durante todo el libro, está muy presente. ¿Por qué? Porque tan solo su nombre, tan solo nombrarlo en el libro es este miedo irracional a querer como complacerlo, a respetarlo de una forma, este miedo que tienen las personas de hacia él y que tienen que hacer como las expectativas que él tiene de ellos, porque si no se va a enojar y esto es muy contraproducente. Empezando porque, por decir, Cassandra, una de nuestras protagonistas, le dice el abuelo Bigotes, y eso está completamente prohibido, porque si alguien sea fuera de la familia lo escucha, podría generar burla. Y esta burla, recordemos que este hombre tiene un poder extraordinario sobre todo un país, entonces si se burlan de él, pues este puede mandar a asesinarlos. Son como pequeños detallitos. Entonces tenemos también al padre. El padre de Cassandra es un militar venido a menos y es tartamudo. Esto es importante porque justamente él no tiene el control afuera y quiere tenerlo en su familia. Este es un tirano, ¿no? El padre. También lo vemos si lo enlazamos como a la realidad o a la crítica social de los países autoritarios, nos dice que él es el Estado, no como tal. Y por decir, la madre viene siendo el aparato disciplinador, que son las instituciones, en este caso las que tendrán que apoyar a la sociedad, pero pues están apoyando al que está en el mando. Y los hijos vienen siendo la población en general, que pues
son los sujetos que están como, pues sí, a disposición de, y que por medio de humillaciones, del control, son vigilados por el miedo, quieren tener un comportamiento en especial. ¿Y qué pasa cuando uno de ellos se quiere rebelar? Pues viene el caos. ¿Y cómo resisten estos hermanos? Bueno, esas son unas cualidades que cada uno tiene. Por decir, Cassandra siente una atracción sexual hacia objetos inanimados. Su hermano Caleb tiene, pues no es una habilidad, pero cada que está con un animal, este animal muere cuando está en contacto con él. Y Kalia, yo creo que es una de las más especiales, es muda. Bueno, no muda, pero ella guarda silencio porque saben que puede hablar, pero simplemente no habla. Y ella se expresa por medio del arte, donde hace retratos súper realistas de las cosas que ella ve u observa. ¿Cómo resisten estos hermanos? Pues justamente con estos tres mecanismos de defensa. Y ahí vemos como en las artes, el lenguaje, el silencio incluso, son catalizadores para desestabilizar el control. Y cómo por medio de estos ellos pueden como resistir y pueden revelarse a. Es importante mencionar que obviamente pues ellos sufren identidades fracturadas porque en vivir en hogares opresivos o en sociedades también opresivas, pues no tenemos como tal una identidad porque estamos como al control de alguien más. También casi siempre pues llegan edades o queremos saber más y es cuando empieza esta rebeldía, pero tal vez al querer rebelarnos también sufrimos una fractura de identidad y queremos encontrar quiénes somos, pero a veces cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Cuando no tenemos esta validación o el apoyo, o queremos salirnos de la cajita que nos han impuesto y nos cuesta todavía más trabajo. También viene el trauma, el daño psicológico que conlleva toda esta violencia. No, por decir Caulia, aunque ella se expresa mediante el arte, pues también refleja este trauma, ¿no? Porque no habla. Cuando pues ella podría comunicarse, simplemente no elige hacerlo y es por los traumas que ha pasado, ¿no? También vemos cómo estos sistemas vienen de una repetición y si no hacemos algo para notarlos o cambiamos, pues simplemente va a seguir y seguir. Y es muy notorio porque el padre, el abuelo Bigotes, ejerce el control sobre su hijo, que es el padre de Cassandra, y el padre quiere ejercer el control sobre sus hijos. Entonces, los hijos van a repetir este sistema o van a rebelarse y cambiar para poder como tener una relación más sana en la estructura familiar. También la madre vemos que es este catalizador que los quiere proteger y quiere estar con ellos, pero al final está con el padre. ¿Por qué? Porque siente que así es una forma de protegerlos, aunque en el fondo tal vez sabe que está mal. Es importante recalcar aquí que todo esto viene dentro de una estructura familiar. Yo lo relacioné un poco de que lo vemos también en estas instituciones, como les mencionaba, ¿por qué? Porque justamente la autora ha platicado sobre este tema y ella quiere notar todo lo que es las sociedades autoritarias, porque aunque creamos que tal vez no existen o que ya son menos, la realidad es que cada vez van en aumento, ya que hace una crítica directa a las estructuras de poder actuales. ¿Por qué? Porque como les decía, estos van en aumento con la desestabilización de una democracia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cada vez nos volvemos a veces más apáticos por, no sé, por los fraudes electorales, por campañas en contra de algunas personas activistas, así también como el control hacia los medios. Todas estas acciones a veces hacen que los jóvenes o las personas pues ya no crean, ¿no?, en su democracia y cada vez sean más apáticos a la hora de votar, a la hora de elegir representantes en cualquier como ámbito y claramente dejan las decisiones a unos pocos. Y esto va en aumento, esa es la realidad, donde a veces ya no se involucran tanto por estas prácticas, como es de decir, bueno, sí, aunque vote, pues no importa, porque aún así va a estar seguir el país igual, no hay apoyos, realmente si la gente sale a votar no importa porque van a poner al que ellos quieran. Entonces, todas estas prácticas obviamente le dan más poder a las instituciones y al Estado. Claramente estas, como lo hemos visto en las noticias, pues estos estados es lo que buscan, ¿no? Tal vez influir también
por medio de los medios de comunicación miedo, ¿no? A como a protestar sobre algunos temas en el que nos interesen, por el miedo a las represalias que podríamos sufrir, a las humillaciones, ¿no? A tal vez a la violencia que podríamos sufrir como mujeres o como hombres, y tal vez también lo que le podría ocasionar a nuestros familiares y nos involucramos. Es por eso que ella hace esta crítica que está muy relacionado con lo personal, que estas estructuras se repiten siempre en nuestras esferas públicas. Te podemos poner muchos ejemplos, o por decir, no sé, Corea del Norte, Nicaragua, que son sociedades muy autoritarias donde ellos manejan todo el control. Pero estas sociedades, pues también los ciudadanos pues viven bajo el miedo, porque son amenazados, no los dejan expresarse libremente, a los que lo hacen pues siempre tienen consecuencias físicas o psicológicas, ¿no? Y esto crece la apatía ciudadana, que justamente es lo que quieren los representantes, ¿no? Que cada vez nos involucremos menos. Algo también es importante, que es que las sociedades autoritarias a veces no van de un día para otro, sino que son procesos lentos, en donde realmente hacen muy buenas campañas y nos venden la idea de que necesitamos esos cambios, ¿no? Pero al final como que vamos en retroceso. Y eso lo hemos podido ver, ¿no? Que cada vez hay más políticos y candidatos a presidencias de diferentes países donde nos venden esta idea de control que es por nuestra seguridad, pero la realidad es que nos van quitando derechos o los van cambiando más bien para ir como anulando poco a poco, ¿no? Lo podemos ver en derechos reproductivos, que aunque obviamente todavía los tenemos, pues quieren ejercer otro control, ¿no? También sobre la libertad de prensa, que en muchos países es muy castigada, a los periodistas, también los periodistas a veces que dan una opinión o van en contra de ese candidato, pues son violentados, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos sobre lo que está pasando actualmente. Y justamente eso es lo que creo que el libro visibiliza, es que toda la violencia empieza desde casa hacia afuera y si no reaccionamos o no lo cambiamos, pues nos puede ir afectando. Justamente esto de que los derechos, pues como les decía, es un proceso lento y entonces en este proceso a veces ya hasta que está impuesto es cuando queremos reaccionar o nos damos cuenta o cuando nos afecta ya directamente y a veces es cuando queremos hacer algo, pero ya no se puede o es muy complicado tal vez ya cambiarlo. Pues espero que les guste el libro, que se animen a leerlo. La verdad, este es un libro muy, no sé cómo llamarlo, muy impactante, donde te hace a veces sentir incómodo, también por cómo son nuestros protagonistas, pero a veces esta incomodidad no quiere decir que sea mala, sino que nos hace como replantarnos cosas y jugar un poco pues con las dinámicas que nosotros mismos tenemos, tal vez para darnos cuenta hacia cómo es nuestra estructura familiar un poco y si habría que cambiar algo, ¿no? Y espero se animen a leerlo, que lo comenten, si ya lo leyeron, espero que me digan qué les pareció y aquí nos vemos pronto.